Eh, Tomando un ejemplo de información que nuestro cliente, en este caso, la empresa Bio4, nos ha proporcionado con información sobre los ingresos del principal insumo que tienen para la fabricación de bioetanol, que es el maíz, sobre los ingresos a planta. Nos han dado una planilla de Excel con una salida de un sistema de gestión que utilizan ellos. O sea que acá no es que estamos entrando al sistema de gestión, pero sí es una salida de Excel donde hay unos 14.000 filas con información proveniente de varios años, de varias campañas, de ingresos de maíz, donde se identifican distintos parámetros o distintas variables del ingreso. Bueno, en base a esa planilla, que es lo único que tenemos, vamos a hacer un trabajo de inteligencia de negocios. Lo primero que hay que hacer, o sea, inteligencia de negocios, yo creo que, bueno, más o menos en algún momento lo he explicado, es todo un proceso que se encarga de levantar información, conectarse, no a una fuente de datos como sería esto, sino a veces a varias fuentes de datos, sea en Excel, sea en Access, sea en SQL Server, sea en cualquier formato de datos que la empresa tenga, su información, hacer lo que se llama minería de datos, o sea, consolidar todo eso, armar un extracto o un concentrado que se llama un cubo OLAP, L-O-L-A-P. Y sobre ese concentrado, que es una estructura, tiene una ingeniería bastante compleja, pero es muy rápido de manipular, de acceder, de analizar, empezar a hacer como visualizaciones. A ver, yo les voy a mostrar el ejemplo ya de Bio4, se los voy a mostrar ya las visualizaciones hechas. ¿Qué pasa? De Bio4 nosotros lo que tenemos que hacer básicamente es el cuadro de mando integral que ustedes han estado viendo la clase anterior. Pero ¿qué ocurre? Los cuadros de mando se hacen con indicadores. Esos indicadores provienen de datos. Entonces, una herramienta de inteligencia de negocios no es precisamente para graficar cuadros de mando, porque eso se podría hacer con una planilla de cálculo o con cualquier otro graficador. Lo que tiene una herramienta como esta es que uno tiene no solamente los indicadores, por ejemplo, yo acá puse 4, esos indicadores no son los únicos. En un cuadro de mando van a estar estos y van a estar otros indicadores más. Pero lo que tenemos en inteligencia de negocios es que tenemos acceso y podemos trabajar y gestionar todos los datos de origen de los indicadores. Entonces, lo que ustedes van a hacer es armar un conjunto de indicadores para Bio4, entre los cuales van a estar estos y van a poner otros más. ¿Se acuerdan? Lo vieron en la clase anterior. ¿Qué es un indicador? Un indicador es aquel elemento numérico que mide los factores críticos de éxito. ¿Qué eran los factores críticos de éxito? Eran parte de algo que se llama la estrategia. ¿Qué es la estrategia? Bueno, la estrategia es cómo llegar a una visión que la empresa tiene, ¿no? O sea, la empresa, uno va a una empresa, dice, bueno, vamos a hacer un cuadro de mando integral. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, hacer un diagnóstico, generalmente se hace con un diagnóstico FODA, para determinar el estado actual. Después uno habla con los propietarios, con los directivos, y dice, bueno, este estado actual, ¿usted qué visión tiene? ¿A qué estado futuro lo quiere llevar? Entonces ahí se define la visión, estado actual, estado futuro.
Ese estado futuro al cual quieren llegar es a lo que quieren llegar, ¿no? Pero otra cosa es la estrategia. La visión es dónde queremos ir. La estrategia es cómo vamos a llegar a eso. Son todas cosas que tienen que estar bien pensadas. Tienen que estar muy bien pensadas. Tanto por nosotros como asesores y sobre todo también por los propietarios de la empresa. Porque nosotros no podemos como asesores decirle a dónde quieren llegar, a qué es lo que quieren llegar. En todo caso podremos ayudarlo en definir el cómo. Todo eso lo vieron en la clase pasada. Bueno, ese cómo, ese mapa estratégico, se compone de, digamos, determinado tipo de cuestiones que se tienen que ir cumpliendo, que se llaman factores de éxito. Determinadas cosas que tienen que pasar para que esa estrategia haga que la empresa llegue a ese estado futuro visionado. Esos factores de éxito, en la medida que se cumplen o no, se miden, se analizan con valores numéricos, porque un factor de éxito no es necesariamente numérico. Un factor de éxito, no sé, para Bio 4 podría ser, por ejemplo, ampliar la zona de cobertura geográfica de los productores que le venden. Bueno, está bien. Eso es un factor de éxito. Es algo que está dentro de la estrategia. Y así puede haber 10 o 20 o 30 factores de éxito más. Ahora, cada factor de éxito se mide con un indicador. Es más, algunas veces hay varios indicadores para el mismo factor de éxito. Si uno quiere ampliar la cobertura geográfica, bueno, puede haber 2, 3, 4 indicadores que nos estén mostrando en qué medida se va ampliando o no la zona de cobertura. Bien, entonces factor de éxito e indicadores no es exactamente lo mismo. El factor de éxito puede ser algo, digamos, algo que no tiene número, pero que uno lo puede medir con números. Entonces los indicadores sí son números. El factor de éxito es como un objetivo, es un texto. No confundan misión con visión, que son dos cosas totalmente distintas, eso lo habrán visto en la clase pasada. La misión no tiene nada que ver con esto. La misión es un eslogan que la empresa tiene, no tiene ningún efecto sobre esto. La visión sí, porque con la visión uno define el estado futuro, el qué. La estrategia es para especificar el cómo. La estrategia tiene subpartes que se llaman factores de éxito y esas subpartes se miden con indicadores. Entonces, para Bio 4 le podemos hacer alguna presentación de indicadores. De hecho, ellos lo tienen hecho con Excel. Nosotros lo podemos hacer con Power BI. Ahora, con Power BI le podemos hacer un montón de visualizaciones como estas, pero se las vamos a dejar, en todo caso, muertas. Es decir, no tenemos de dónde tomar los datos. Se las vamos a dejar, vamos a hacerle una perspectiva financiera, una cliente, otro proceso, otro aprendizaje y desarrollo, con algunos indicadores, pero sin nada atrás. Lo que tendríamos que, por lo menos, dejarle funcionando son algunos. Los que estamos mostrando acá son indicadores, ¿de qué perspectiva serían? De las 4. Estos son, a ver, ya vemos lo que son. Ustedes miran, bueno, pero ¿qué son estas cosas? Bueno, veamos de dónde vienen. Vienen de los ingresos de maíz a una planta de almacenamiento, de los cuales acá estamos mostrando lo que se llama la relación entre bruto y neto. Porque ¿qué pasa? El maíz entra bruto, pero después hay que hacerle algunos procesos para quitarle la humedad, para quitarle basura o algún otro componente extraño. Entonces, esos indicadores, ¿de qué perspectiva serían? Procesos internos, claro. Entonces, a lo mejor en la perspectiva procesos le ponemos algunos indicadores que sí funcionan.
En lo demás no le pongamos nada o pongámosle algunos de estos elementos muertos ahí. Entonces, los indicadores estos los vamos a tomar, sí, de información que nos pasó la empresa. La información que nos pasa la empresa la vamos a transformar en esto. Lo que tiene una herramienta de inteligencia de negocios es que no solamente sirve para ver indicadores, sino para trabajar con todos los datos que están atrás de los indicadores. Los indicadores se van produciendo a medida que la empresa va trabajando. Entonces uno puede ir, los directivos pueden ir viendo permanentemente la evolución de esos indicadores e ir analizando en qué medida la estrategia que tienen ellos se va cumpliendo o no. Porque estos indicadores miden los factores de éxito, y los factores de éxito son parte de la estrategia, que es cómo, acuérdense, visión qué, estrategia cómo. Entonces esto nos muestra en qué medida esa estrategia se va dando o no se va dando. Y se lo tendría que ir mostrando a esto más o menos en tiempo real. Entonces, la gran ventaja de usar inteligencia de negocios en cuadros de mando es que uno no solamente muestra grafiquitos, sino que también gestiona los datos. Acá tenemos ya un análisis de esos datos, donde tenemos, bueno, si tomamos, por ejemplo, una de sus propiedades, la campaña 2017-2018, todo lo demás se reacomoda a eso. O cambiamos de campaña, cambia esto. O bien vamos a focalizarnos en la provincia de Santa Fe, y vemos esto. A su vez tomamos o Buenos Aires, y a su vez tomamos una localidad, Arrecife, y vemos que todo, incluso esto, se reacomoda a Arrecife. Y tomamos otra localidad por acá, ya de otra provincia, y bueno, acá hay un solo movimiento, a ver, tomemos una que tenga más, esta, y todo, incluyendo los indicadores, y esta tablita, y esta evolución, se reacomoda a lo que elegimos acá. O a su vez, elegimos un mes determinado, ¿ven? Y acá en el gráfico nos figuran los depósitos de origen de ese mes, en qué provincia, en proporción a la cantidad, y determinados elementos más. Pero fíjense sobre todo que nosotros, a los indicadores, lo podemos ir haciendo, no solamente tener un indicador, sino que funciona todas las otras variables que están dentro de la información que tenemos. Las vamos seleccionando y las vamos tocando y las vamos filtrando. Incluso podemos hacer filtros conjuntos. Uno toca uno, control, toca el otro y hace filtros conjuntos. Por ejemplo, yo toco este mes acá y toco acá con control y le doy clic con el mouse. Estoy seleccionando esta ciudad, que debe ser Río Cuarto, y este mes. Y fíjense que los indicadores van a corresponder a Río Cuarto el mes de julio de 2019. Entonces, lo que tiene la inteligencia de negocios es que uno puede analizar los datos, y no solamente que analiza los datos, sino que los indicadores que tienen los cuadros de mando también van respondiendo a todo ese tipo de análisis. De que se enriquece muchísimo más allá del cuadro de mando. Esto está 2 décadas adelante de los cuadros de mando, que son de 2 décadas, no, sí, 2 décadas, que son de mediados de los 90, el concepto de cuadro de mando. Todo esto que les estuve explicando recién y que vieron más detalladamente la clase anterior, de mapa estratégico, visión, cuadro de mando integral, perspectivas, todo eso de la década del 90. Está bárbaro. ¿Y es nuevo? Sí, es nuevo, porque ¿cómo será de nuevo que muy pocas empresas lo usan en la Argentina? Vayan y pregunten en las empresas, en las pymes, si tienen realmente cuadro de mando. Ojo, cuadro de mando, no
tablero de comando, no se confundan. Tablero de comando son pantallitas con gráficos, el saldo de banco, las ventas, la existencia de mercadería, eso se llama cuadro de mando. Perdón, eso se llama tablero de comando. Son gráficos. No es lo mismo tablero de comando que cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral es el que les estoy diciendo yo, el que está relacionado con una estrategia. Tablero de comando es una cosa, cuadro de mando integral es este que está relacionado con el plan estratégico. El cuadro de mando integral fue formulado en la década del 90 por un par de investigadores, se llamaban Kaplan y Norton, o se llaman, porque todavía viven, Kaplan y Norton, de la Universidad de Harvard. Ellos le llamaron el Balanced Scorecard. Scorecard viene de indicadores y balance de equilibrados. Indicadores equilibrados. Esa sería la traducción. ¿Saben por qué el tema de los equilibrados? Porque tiene que haber un equilibrio, debe guardar una justa proporción entre las perspectivas de abajo y las de arriba. ¿Lo vieron eso en la clase pasada? Si un cuadro de mando está desequilibrado, a lo mejor les muestra mucha información de las perspectivas de arriba y tiene poco trabajo en las perspectivas de abajo. Si tiene mucha información en la financiera y poca importancia le da a la parte de aprendizaje y desarrollo, eso hace que quede desequilibrado. Porque aprendizaje y desarrollo y procesos internos son como si fueran las causas que después se van a ver en las perspectivas de arriba, que son perspectivas de resultados. La perspectiva de arriba, que es la financiera, es una perspectiva de resultados. La contabilidad mide resultados. Ese es el problema que tiene la contabilidad. Mide resultados, mide consecuencias, mide un estado patrimonial, todo eso, pero no sabe de las causas. El por qué. Entonces, los cuadros de mando tienen sí las perspectivas, consecuencias o resultados, y a medida que uno baja, tiene definidos los indicadores para las causas. Sobre todo aprendizaje y desarrollo y procesos, que son las causas de lo que después va a pasar en la perspectiva financiera. Por eso Kaplan y Norton decían, tiene que estar equilibrado, uno tiene que medir, tiene que tener estrategia para los cuatro aspectos. Bien, entonces, esta planilla, la empresa nos dio esto. Que es una planilla que tiene, a ver, la fecha de los ingresos a planta, el número de ticket, que es un comprobante interno, la carta de porte, ¿saben lo que son las cartas de porte? Los comprobantes con los cuales se puede transformar los granos, se pueden transportar los granos. Los granos no se transportan con ramito. Ya sea del campo a un acopiador, de un acopiador a un exportador en Rosario. Entonces se mueve en camiones con carta de porte. Está una complicación eso. Incluso la carta de porte no es un formulario que se llena así nomás. Hay que llenarlo, hay que informarlo a la AFIP, requiere de determinado tipo de proceso informático, tiene que estar en línea con la AFIP la tiene que aceptar. Bueno, hay otros datos. Bueno, a ver, vamos por parte. Esto es el monto bruto que llega de maíz en una carta de porte. Verán que son valores alrededor de qué número esto. Alrededor del 30.000. ¿Por qué? Es lo que transporta un camión. Este es el porcentaje de humedad de lo que trajo ese camión. La merma por humedad no es lo mismo el porcentaje de humedad que merma por humedad. Porque
el natural que tenga humedad, el maíz y cualquier otro grano. Pero por ahí la humedad puede generar merma o no. Por ahí a lo mejor hay humedad y está bien la humedad. A veces hay más humedad y entonces se produce un proceso de secado que produce una merma. Si la empresa lo tiene que secar es pasar por una cámara ventilada con aire seco. Si hay que secarlo, sí hay merma. Si se considera que la humedad está correcta, no se seca. Entonces, una cosa es el porcentaje de humedad, otra cosa es la merma de humedad. Otras mermas, por elementos extraños, y bueno, y el peso neto, acá lo están poniendo, que es el bruto sin mermas, la merma por humedad, las otras mermas y algún otro factor que no está diferenciado acá, que hace que, porque esto, menos esto, no da esto. Acá debe tener alguna otra merma o algún otro elemento que no está puesto acá. Si me pueden apagar eso porque me voy a quedar sin bollo en un rato. Entonces, bruto, merma humedad, menos otras mermas, menos alguna otra cosita, le queda el peso neto. Bueno. Después están las organizaciones que por ahí que tenemos el ID de organización, que no lo encuentro. Aquí está, la columna B, que corresponde a esta tabla, que serían los productores que nos entregan el maíz. Acá está el ID de la organización. Acá hay otras tablas que no es la tabla principal. Bueno, por ejemplo, organización tiene el ID de la organización, el nombre y la localidad donde está el domicilio de esa organización. Acá hay algo que se llama tipos, que es la forma en que ingresa el cereal a la empresa. Hay dos tipos, romaneo o remito. Acá creo que todo está hecho por romaneo. ¿Qué es el romaneo? El romaneo es el proceso de recepción que hace cualquiera que compra cereal y hace el análisis, descarga el camión y hace un análisis y emite una planillita de romaneo, se llama, romaneo. Cuando hay remito es porque no se ha hecho romaneo, o sea, se recibe con un remito directamente, pero no hay romaneo y el análisis se hace en forma posterior. Cuando se emite, ¿qué se hace después del romaneo? ¿Qué se emite? Un certificado en los acopiadores. Un certificado de depósito. Que eso ya es otro comprobante que se le emite al que entrega la mercadería, al que entrega el cereal, que es un comprobante mucho más complejo. El romaneo en todo caso es una minuta, es algo más sencillo. Entonces cuando no hay romaneo, cuando no se hace romaneo, se recibe con remito y después en el certificado de depósito, el comprobante, el famoso 116, el 1116, que lo habrán escuchado o lo habrán escuchado en algún lado, o si no en las materias de impuestos, el 1116 es un comprobante ya más complejo que ya tiene alguna implicancia tributaria. El romaneo no, el romaneo es un comprobante más informal. Entonces, cuando se recibe con remito, después el análisis consta en el 1116, que es el certificado de depósito.
Pero bueno, acá en este caso yo lo que vi son todos con romaneo. A ver si hay algo con remito, creo que no. No, no hay nada con remito. No hay nada con remito. Pero bueno, quedó así porque ellos tenían identificados los dos tipos de operación. Y de organización dijimos, las organizaciones corresponden a localidades. Acá tenemos una tablita con el ID de localidad, que es el código postal, el nombre de la localidad y la provincia, colocándole una letra. Se suele colocar una letra a cada provincia, igual que las letras de las patentes viejas, ¿se acuerdan? O sea, X es Córdoba, B Buenos Aires es la capital federal. Acá tenemos las provincias, por lo menos las provincias donde la empresa opera, de donde puede recibir, digamos, algún tipo de camión. Después tenemos depósitos de origen, que eso la verdad que no sé, que yo lo recibí así, estos depósitos de origen es como que hubiera sido descargado en un depósito y después de ese depósito llega a planta. Eso es lo que entendí, de todas maneras no lo llegué a consultar yo eso y no sé si alguien de algún otro docente que fue el que recibió esta planilla lo consultó, pero yo no saben ustedes, ¿no? ¿Qué es el depósito? Porque esto yo lo recibí, pero no lo hablé con la empresa, digamos. Sí, pero como dice depósito, Como no viene directamente del campo a la fábrica, viene de proveedor a proveedor. viene probablemente del campo a un acopiador, Claro, Biocuatro se compra un acopiador, pero el cereal está en poder del en el campo todavía. No está probablemente, liquidado, sí, sino que le cobra solamente una liquidez por el depósito. probablemente, sí, sí, un depósito, un intermedio, digamos, para que el productor no lo... Liquide directamente Biocuatro el productor. Claro, le liquida directamente el Bio4 productor, pero el acopio o el depósito ese no hace la liquidación. Probablemente se hace. Por eso muchas veces puede venir con ramito porque directamente el primer acopiador hace el manejo. Sí, así Y es. Biocuatro saca ramito. Así es. Viene con el remito del acopiador. Entonces el acopiador es el que hace el romaneo. Y simplemente recibe. Así es. Correcto. Y en este caso, pero en el certificado de depósito que sí lo va a emitir Bio4. Ahí va a figurar todo el detalle del anal. Y con eso se hace la liquidación. Sí. Bueno, entonces acá hay una columna que está el ID de depósito de... No, este es depósito de destino, que siempre es Río Cuarto. El depósito de origen, donde está en algún lado. Bueno, depósito de origen y de origen, tiene que haber una columna. Aquí está, aquí está, aquí está. Este. Depósito de origen. Después, las campañas, hay un ID campaña y el par de años al cual corresponde la campaña, el ID de campaña está por algún lado. Ahí está. Y están los choferes. Está el ID de chofer, el nombre y la licencia que tiene, CDEF. Bueno, y el ID de chofer, por ahí andará. Aquí está. Bueno, en realidad,
esto, lo que entregó la empresa, es una sola planilla, es esta. Las otras están hechas. O sea, las otras fueron hechas a partir de los datos que están acá. ¿Por qué? Porque para trabajar con inteligencia de negocio, esta como que alcanzaba, pero habría que enriquecerla un poco. A ver, el mejor ejemplo es esto, las organizaciones. Los nombres de esto, que serían los productores, estaban acá, como una columna más. Lógicamente estaban repetidos, o sea, porque eso habían entregado distintos camiones. Lo que yo hice es sacarlo, armar una tabla, eliminé los duplicados, lo copié a esto, eliminé los duplicados, entonces me armé una tabla que tiene 142 filas, sí, que son 141, sacando el título, con las organizaciones. Le puse un ID, entonces acá lo armé tal que quedara solamente el ID de organización. Y entonces le agregué acá, porque quería hacer un poco más rico el análisis, le agregué el ID de localidad. No es que este corresponde, lo agregué al azar, la verdad, porque no tenía el dato de la localidad donde estaba la organización. Entonces tomé una tablita de localidades con códigos postales que tenía, y esto se lo asigné al azar a las organizaciones. O sea que la empresa nos dio esto, pero que esto es real, pero le agregué algunas cositas ficticias para que podamos mejorar y hacer un análisis dimensional. Ya les voy a explicar qué es eso. Para tener un poco más de variedad porque acá tenemos el código postal, el nombre, acá tenemos la provincia, acá tenemos una tabla de provincia que también la armé. Entonces ya podemos entrar a hacer otro tipo de análisis. Que como no teníamos las localidades, no teníamos las provincias, a lo mejor toda esta parte no lo podíamos hacer. Entonces, lo que nosotros recibimos de la empresa es esto. Es más, como pasa siempre, a veces los sistemas informáticos tienen errores de carga. Tienen datos mal cargados, Lo que tuve que hacer es eliminar unas cuantas filas que estaban, por lo menos, por ejemplo, con las cantidades en blanco. No tenía nada. Que eran casualmente las que tenían, varias de ellas tenían ID tipo remito. Entonces no tenían acá nada respecto al análisis. Entonces, ¿qué hice? Todas esas las eliminé, porque si no teníamos el análisis, no podíamos trabajar con estos indicadores de acá. Entonces esas las saqué, no eran muchas, habrán sido 100 o 200, de 14.000 que hay acá. Por eso con remito no quedó ninguna. Porque si trabajamos con esas que tenían remito, no teníamos el análisis, por lo tanto no podíamos sacar para esos indicadores. Entonces directamente las eliminé. O sea, acá estamos trabajando con datos reales de la empresa, pero le agregamos algunas cositas para que quedara un poquito más, para enriquecerlo un poco más. De todas maneras, cuando nosotros vayamos a Bio4 y le mostremos esto, le vamos a decir, bueno, tenemos los datos reales y le tuvimos que inventar, qué sé yo, los códigos postales donde están las organizaciones que proveen el maíz. Tuvimos que inventar porque no teníamos otra forma. Aparte son muchas, fueran 4 o 5, bueno, uno puede googlear y buscar en qué localidad están. Pero acá son 100 y pico. Entonces le puse al azar. Esta tabla de depósito de origen también la armé, porque el depósito de origen estaba como nombre acá. Estaba el nombre, depósito de origen tal. Achira, a Delemari. Entonces le puse un ID y las puse en una tabla separada. ¿Por qué? Porque si después uno quiere agrupar los depósitos de origen, por ejemplo, por distintas características,
Si son acopiadores o son un depósito de otra cosa, alguna propiedad. ¿Qué pasa? Si uno los tiene acá, tendría que agregar una columna más repitiendo. Entonces directamente, y buscar todo el historial para atrás a ver todo lo que había. Entonces directamente uno dice, bueno, acá, ¿cuántos son? 142, bueno, clasifico cada uno si es tal cosa, si es tal otro, y lo hago una sola vez para cada uno. No tengo que meterme en esta tabla con 14.000 filas, a buscar cada uno de los depósitos de origen, qué propiedad tienen. Lo pongo directamente acá. Esto se llama normalizar los datos. Normalizar. Tratar de encontrar este tipo de tablitas que se llaman dimensionales. También los choferes, estaba el nombre del chofer, acá. Juan Pérez. Todo 14.000 filas con los nombres de los choferes. Lo que hice, saqué los choferes, saqué los nombres, eliminé duplicados, le puse un ID, un número cualquiera, consecutivo, y esto de la licencia también se lo inventé. Como para poner, no sabía cómo clasificar los choferes, para enriquecer un poco. Primero le había puesto con licencia nacional o internacional, después le dije, no, le voy a poner una letra a la licencia. Licencia C, vieron que hay licencia A, B, C, para manejar camiones C en adelante. Bueno, le puse de la C a la F, a la G. Porque no sabía qué ponerle a los choferes, pero ya que tenía la tabla de choferes, bueno, agreguémosle otra dimensión más, que si bien acá no la puse, se podría poner, no la puse porque no sé si tiene mucho sentido, pero la licencia del chofer, pero bueno, a los efectos de hacer análisis cruzado, si queremos hacer algún otro más, tenemos la licencia del chofer que la podemos poner como un elemento visual más acá y cruzar con las otras propiedades, con las otras dimensiones. Bueno, les estoy contando un poco cómo fue el proceso de construcción de esto. O sea, la cátedra recibió esta planilla, la depuró, algunas cosas que no están bien claras que son, por ejemplo, acá hay algunas columnas que no tienen, que si estas son unas quit, esto es un número, no sé qué serán porque no tienen ni siquiera encabezado, estos también son quit. Bueno, tratamos de sacar de lo que hay, de lo que nos dieron, lo útil. Y agregarle alguna otra cosita inventada para hacer análisis un poquito más complejo. Bueno, con estos datos, en definitiva, que dan origen, es como si fueran datos reales, vamos a hacer inteligencia de negocios para llegar a esos, pero no solamente para llegar a estos indicadores, sino para también tener todo este otro análisis que es tanto más interesante que los indicadores. En inteligencia de negocios, cuando uno accede a varias tablas así, que algunas puede haber en Excel, incluso puede haber combinadas, una en Excel, otra en una base de datos. Uno puede mezclar. Ahí tenemos dos tipos de tablas, las que se llaman de hechos y las que se llaman dimensionales. Las tablas de hechos son aquellas que tienen los movimientos. Cada operación nueva implica una fila nueva. En cambio, las tablas dimensionales generalmente no cambian con los movimientos. Esto no cambia, podemos recibir 1000 camiones más que esto sigue siendo lo mismo. Las localidades no cambian, las provincias menos. Las organizaciones en principio no, salvo que aparezca algún productor nuevo. Pero en principio el hecho de que haya transacciones, movimientos, las tablas dimensionales se mantienen estables. Las tablas dimensionales son tablas como si fueran padrones. Estas tablas dimensionales tienen una relación de uno a varios con las tablas de hechos.
Vengo acá, Power BI. Voy a mostrar las tablas. Acá tengo las tablas. Esta es la conexión que hicimos a esto. Nos conectamos. Minería de datos. Tomamos las tablas, acá están. ¿Se acuerdan en el Access? Cómo poníamos las tablas. Y teníamos relaciones del lado de los unos o del lado de los varios. Bueno, la tabla de hechos tiene todas las relaciones, tiene todas las puntas del lado de los varios, de las relaciones. Del lado de los varios de las organizaciones, del lado de los varios de las campañas, de los tipos. Siempre las puntas de los lados las puntas del lado de los varios de las relaciones van en las tablas de hechos. Si se ponen a pensar, es así. Las tablas de hechos, estas, repiten cosas. Repiten clientes, repiten tipo de movimiento, repiten organización, repiten choferes, se repiten. Y mañana viene otro camión y tiene a lo mejor el mismo chofer que uno que vino hace una semana. Y tiene el mismo productor que otro que mandó antes. Está todo como, digamos, hay repeticiones. En cambio, del lado de los unos, esto, el ID, en las tablas dimensionales, los ID no se repiten. Localidad, todo esto no se repite. Está del lado de los unos de las relaciones. Van a ver que en estas tablas entonces dimensionales, esta planilla, este libro de Excel, ustedes lo van a tener. Para que ustedes hagan el trabajo. Ustedes van a tener el libro de Excel, ustedes tienen que hacer esto. ¿Cómo se hace esto? Uno se conecta. Acá hay un obtener datos. Uno dice, ¿qué tipo de dato es? Si es Excel o si es alguna, son mucha variedad que hay. Están todos los formatos que uno conoce o que pueda haber en el mundo. Formatos de datos están predefinidos. El primero que sugiere es Excel. Entonces uno elige la planilla y ahí, bueno, elige las tablas. Una vez que, bueno, ya está, porque ya voy a ver si puedo conectar a ver alguna otra. Me voy a conectar al mini gestión. Mini gestión que usamos en tecnología. ¿Se acuerdan? Que teníamos tablas ahí, tablas de artículos, comprobantes, ¿se acuerdan? De detalles, transacciones. Uno lo marca, así, a las que quiere, pone cargar y se cargan y uno queda conectado. Cuando uno queda conectado, esas tablas aparecen acá. En esta partecita que está acá, que dice modelo, quedan las tablas. Las relaciones quedan hechas, a veces sí, a veces no. Si uno se conecta a un Access, sí quedan hechas. Porque ya el Access tiene relaciones. En cambio, el Excel son planillas, son hojas sueltas, no están relacionadas, como en una base de datos. Cuando yo les expliqué Access, estaban las relaciones, armábamos las relaciones. Pero el Excel tiene un montón de cosas buenas, pero no es una base de datos. Por ende, no hay relaciones entre las hojas. Entonces, ¿qué hace el Power BI? Uno se conecta, si es un Excel, se conecta, trae las tablas acá, las van a ver acá. Por ahí trata de armar relaciones. En función de los nombres de los campos. Si encuentra nombres de campos coincidentes, por ahí arma las relaciones. Tiene que llamarse, las columnas, digo, tienen que llamarse igual. Esta, por ejemplo, con esta. Entonces ahí, por ahí le tira una relación. Pero a veces que no. Entonces uno tiene que agarrar y establecer la relación. ¿Está claro? Bien. En el Excel siempre es más complicado porque no es relacional. Cuando uno entra a una base de datos de cualquier empresa, ya las relaciones quedan armadas. Por las dudas le aclaro una cosa. Por defecto,
cuando las relaciones se levantan y se arman automáticamente, le va a quedar una sola flechita acá. Entren acá, denle doble clic y colóquenle en ambas direcciones. Para que después, cuando hagamos en los movimientos, vayan los movimientos para un lado y para otro. Todo esto yo en gestión informatizada se los explico mucho más detallado y mucho más, mucho más fundamentado, digamos. Pero bueno, le estoy simplemente indicando cuál es la técnica. Se conectan, base de datos, Excel. Uno puede conectarse, reitero, a base de datos, a Excel, a Internet. Puede tomar tablas de distintos lados, y todas van acá. Todas van a este diagrama. Y después se establecen las relaciones y listo. Uno viene acá, a esta otra, y ve las tablas. Aquí están las tablas con los nombres. Uno puede desplegar los nombres de los campos de cada tabla. Acá, en datos. Acuérdense, modelo, datos. Y acá tienen la parte que es lo que más importa, que es la de las visualizaciones. Acá me vuelven a aparecer las tablas. Y acá hay como un paño, o como una página de un informe, donde uno toma, acá hay una paleta de visualizaciones. Uno toma y la tira ahí. A ver, yo voy a hacer una visualización nueva por esto que les estaba diciendo recién, por la licencia de los choferes. Voy a tomar un gráfico de barra, lo voy a poner por acá, acá lo pongo y le voy a decir que en el eje, este es un gráfico de barra horizontal, o sea que el eje de las X quedaría acá. Que en el eje me ponga, acá voy a buscar la dimensión. La dimensión son todas como agrupadores. Lo tengo que tomar de una tabla dimensional, que son estas que están acá. Que busquemos la dimensión licencia. La licencia está dentro de choferes. Acá tengo el campo licencia, lo agrego y lo pongo acá en el eje. Y dentro de los valores que vamos a graficar, le voy a poner dentro de la tabla de ingresos, que es la tabla de hechos, le voy a poner el campo peso neto, no, el que tiene el bruto. ¿Cómo es que se llamaba? Peso neto bruto sin merma. Acá lo debo tener, acá está. Ahí lo puse, bueno, ahí está. Entonces, por cada licencia de chofer, licencia C, lo que sea, me dio cuántos kilos brutos había. Ya está la visualización hecha. Esa visualización interactúa con las demás. Si yo elijo acá algo, fíjense cómo cambia. Por ejemplo, la provincia de Córdoba, que es todo esto, esta es la de Buenos Aires, yo elijo acá los que tienen licencia C. Entonces me muestra para cada provincia la parte que es para los licencias C o para la licencia AKG. Incluso cambian los indicadores.
cambia esto también. Cambia el gráfico de las cantidades por cada mes. Cambian las localidades. Fíjense. ¿Qué hice? Nada, agregué una visualización y puse qué va en el eje y qué va en las cantidades. Nada más. Lo puedo transformar en otro tipo de, por ejemplo, así. En un gráfico de share, de torta. Acá le dice qué es cada color, o en un gráfico de anillo, o en este, que se llama embudo. Acá tenemos cada uno de ellos. Me gusta más la barra horizontal para esto. Entonces así hacen con cada cosa. Tienen que tomar una dimensión y algo de la tabla de hechos que tenga número para que se lo grafique. Yo tomé acá los brutos sin merma. Brutos sin merma. Podemos hacerlo en forma de tabla también. Así. Con los valores. Acá hay como una especie de brocha donde pueden cambiar propiedades de cada uno de los elementos visuales. Por ejemplo, vamos a cambiarle, no sé, la fuente. Esta brocha acá, o rodillo, no es brocha, rodillo. Es para colocar las propiedades, los colores, los tamaños, el comportamiento. Esto es un gráfico, se llama segmentación. Es este que está acá, este. Donde uno puede cambiar el volumen de datos que tiene. Yo puedo agarrar y restringir los datos a un determinado segmento en el tiempo. Entonces todo también se va a reacomodar. Este tipo de visualización tiene un solo valor, no tiene un valor de eje y otro para graficar. Tiene uno solo, porque esto no muestra cantidad, no muestra simplemente, no muestra un valor, simplemente para cambiar la escala del tiempo. Entonces acá uno le pone la fecha que será lo que proviene en definitiva de esta columna. Que acá si vemos la tabla ingresos está en esta columna. Esto ya acá estamos en Power BI, ya estamos conectados. Volvemos acá, al informe. Entonces, en este caso particular es un solo campo que se pone. En este caso, se llama tarjeta, uno muestra un solo número, que es el total. Supongamos que yo acá elijo una localidad, me muestra el total de esa localidad. Yo elijo esta localidad, combinado con control, con un mes, y me muestra esa localidad, ese mes, número total. O sea que acá se pone un solo valor, porque esto no tiene eje. Bueno, cada una de estas visualizaciones tiene un comportamiento distinto, una característica distinta. Están todas estas que están acá, que son unas 34, y a su vez, como si fuera poco, acá acá hay una opción que es ir a Marketplace, y entonces les aparece
un montón de otras visualizaciones que no son de Microsoft, que no vienen con el Power BI, son fabricadas por terceros. Entonces lo que ha hecho Microsoft con el Power BI es dejar una parte como libre para que otros fabricantes de software le agreguen visualizaciones más especiales. Bueno, esto porque son unos pececitos que van se mueven así. Hay cada cosa. Hay muchísimas cosas. Es muy lindo esta parte. Porque le siguen agregando cada vez más. Son visualizaciones algunas muy complejas, otras simples, algunas muy bonitas, otras no tanto. Que uno las agrega y les aparecen acá. Es decir, por defecto el Power BI no las trae, pero uno las agrega a las que quiere elegir y las coloca acá. Esas visualizaciones son hechas por otras empresas y son libres. Uno las coloca y las pone. Ya van como 200 y pico y cada vez son más. Entonces uno puede hacer, digamos, desde el punto de vista visual hay cosas muy complejas para mostrar. Yo lo que hice en este ejemplo, para no complicarlo mucho, tomé solamente las que trae Microsoft, pero hay otras. Por ejemplo, a ver, voy a mostrarles alguna otra. Les voy a mostrar otra también que tengo por acá. Mientras esa sube, les muestro esta. Y acá tengo esta, que son indicadores con aguja, pero son más complejos. Estos son indicadores con tarjeta que toman distintos colores. En esta otra tengo esta que me gusta a mí, que es esta, que va a aparecer acá, que tiene 3 colores, con mal, regular y bien, y esos 3 colores uno puede ir regulándolos según bueno, qué aspecto esté midiendo. Hay muchas cosas. A ver, por acá tengo otro. A ver, este otro. Este también tiene algunas cosas especiales. Este es el más complejo de todos, que yo lo uso a veces como demo, porque incluso tiene la posibilidad de elegir unidad de evaluación en pesos ajustados por inflación, o en dólares, u otras cosas más. Yo puedo mostrar todo en pesos o en dólares y cambia, todo cambia. Cada cosa que toco. Y esto está trabajando no sobre los datos de origen. ¿Sobre qué trabaja esto? Que va tan rápido. Todos estos elementos visuales, o en definitiva el que estamos haciendo acá, ¿sobre qué trabaja? ¿Sobre la planilla de Excel? No, porque está desconectado ya. Sobre el cubo, claro. Cuando nosotros acá, obtener datos, elegimos, traemos, se arma el cubo. Que el cubo no hay forma de verlo, porque tiene mucho, por eso se llama dimensiones, porque cada una de estas cosas es como si fuera una cara del cubo. Pero claro, una cara, una dimensión del cubo. Si fueran 3, sería cubo. Pero ya cuando son 5, 6, 10, es un espacio n dimensional, que es imposible de imaginar o de ver.
Pero cada dimensión está en ese cubo y el cubo está allá dentro del Power BI. Una vez que nosotros levantamos la información, se arma el cubo. No lo vemos al cubo, porque no se puede ver. Lo que vemos es esto, la estructura mostrado como tabla, la estructura del cubo. Pero no el cubo en sí mismo, es la estructura lógica del cubo. Este tiene que tener para los dos lados, ambas. Ahí está. Pero el cubo no se ve, está acá atrás. Ahora, todo lo que nosotros tocamos, ven que se actualiza rápido. Estos son 14.000 filas. Ahora, este que le estoy mostrando acá tiene 760.000 filas o registros. Y observen que uno toca cualquier cosa acá y enseguida se reacomoda. Acá estoy viendo por sucursal. Estos son vendedores. Estos son familias de artículos. Yo acá me meto en una familia, subfamilia, y muestro solamente esa subfamilia. Inclusive los indicadores, estos son indicadores de venta, y estos son indicadores de utilidad. Acá elijo otra familia más, o subfamilia. Ven cómo cambia todo. Acá tengo un vendedor. Voy a filtrar por esa subfamilia por vendedor. O por este otro vendedor. Bueno, acá es algo que tiene poca. Voy a ver otra familia. Esta, que es importante. Acá tengo un solo vendedor. Filtro por ese solo vendedor. A su vez le toco acá. Acá, por ejemplo, que estas son operaciones de tipo de forma de pago. Entonces filtré una familia, un vendedor y una forma de pago. Y me quedaron todos los indicadores cambiados. Me quedó, lógicamente, el gráfico responde a esos tres filtros cruzados. Mostrado en peso, moneda homogénea. Lo voy a mostrar en dólares. Por ende, cambian los indicadores en dólares, se ponen más rojos, lógico. Rojo, porque ponemos en dólares, a nadie le va tan bien en dólares. Pero bueno, todo esto se va tocando, se va manipulando, para la gente es muy cómodo, sobre todo para el empresario, puede ver muchas cosas a la vez, porque esto no es una visualización, no es un gráfico, son infinitos gráficos que uno hace, según donde toque. Toque con el mouse o toque con el dedo. Si tienen un dispositivo móvil, también se trabaja como si fuera un dispositivo móvil. O sea, esto también se puede poner en los dispositivos móviles, en una tablet o en un smartphone. Mucha gente lo usa más en los móviles que en las computadoras, porque a cualquier lugar donde va lo tiene. Hay que instalar una aplicación que se llama Power BI Mobile, con B larga, mobile. Es gratis. Todo esto es gratis. Hay una sola suscripción Pro que cuesta $10 por mes. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que si nosotros tenemos que... Porque estos son los datos a un determinado momento. Si acá ingresaron ¿qué es esto? Si acá ingresaron más, acá abajo, más camiones, no van a estar acá.
¿qué tenemos que hacer? Actualizar con este botón. Bueno, todo ese proceso de actualización se puede definir en forma automática. Pero para eso hay que tener la versión Pro. Si no, tiene que uno venir todos los días y actualizar. Todos los días o a cada rato y actualizar. La versión Pro lo que tiene que la minería y la conexión y el armado del cubo lo hace automáticamente en base a una tabla de horarios. Esa es la única diferencia. O no sé si la única, pero es la principal. Acá tengo otro ejemplo. Esto es de una contabilidad. Contabilidad con unos análisis de estados contables. Acá tenemos una serie de análisis. Acá tenemos otra página. Y acá tenemos unos indicadores también que según estén en la zona verde o azul están bien o están mal. Esos indicadores son sensibles a lo que uno elija acá o a lo que uno elija acá. Les quiero decir que hay determinado tipo de visualizaciones como estas que no están dentro de los estándares de Microsoft. Esta es la contabilidad de una empresa, estos son datos reales, por eso no los puedo mostrar mucho. Este que estoy mostrando acá es un caso real, pero con los datos cambiados, por eso lo puedo mostrar tranquilo. Porque la empresa me autorizó a que lo muestre, pero no con los datos reales. Acá los nombres de los vendedores, por ejemplo, no son reales. Los nombres de las familias están cambiados, los números están cambiados. Esto que acá yo le paso, ¿ven? Que aparece. Ellos se fijan mucho en estos 4 indicadores. Son los que más miran. Lo vamos a poner para que no quede tan malo, lo vamos a poner en pesos, moneda constante. Entonces, como se fijan mucho en eso, también Power BI tiene la posibilidad de hacerlos ver a lo que uno quiere a la parte que uno quiere que se note mucho, simplemente apoyando el mouse. Para este vendedor, para esta forma de pago, para esta otra forma de pago, yo no doy clic acá, simplemente pongo el mouse. Para esta sucursal, para esta otra sucursal. Yo puedo cambiar lo que veo. A ver. En vez de ver esas visualizaciones, puedo cambiar y ver otras. Estos son, en vez de ser venta, esto es costo y utilidad. Yo paso por acá y también para esta familia de artículos veo los indicadores. Acá voy a poner, en vez de este gráfico, voy a poner uno de tendencia. Uno de línea, pero que a su vez tiene la tendencia, que es esta línea de puntos, y que a su vez tiene la proyección. Toda esta parte de proyección. O sea, hasta acá llegamos. Esto es real. De acá para adelante es proyección. ¿Cómo proyección? Proyección sería con la línea de puntos. Debería ser con la línea de puntos, la tendencia. Pero ¿qué vimos en tecnología? Que también ahora el pronóstico se puede hacer, ¿cómo era el último que vimos? Pronóstico ETS. El pronóstico ETS permitía pronosticar la estacionalidad. Entonces, cualquier cosa que tocamos, lo proyecta, o una sucursal, o un vendedor, o lo que sea, lo proyecta con estacionalidad incluida. No solamente estacionalidad, sino que también eso que vieron en estadística, la estimación por intervalos, ¿se acuerdan? Que uno tenía una estimación puntual y tenía un intervalo de confianza con una determinada probabilidad de contener al parámetro. Entonces la estimación puntual estaba al medio y se armaban los intervalos. Bueno, esto proyecta con un intervalo de confianza, que uno le puede poner el nivel de confianza. Yo lo hice con un 90%. Entonces, uno se posiciona ahí
tiene cuál es el punto, la previsión, y tiene el límite superior y el límite inferior. Límite superior de la banda son como bandas, y límite inferior. Entonces se proyecta con estacionalidad y con bandas conteniendo los intervalos. Todo esto es matemática. Y hay que hacer todos los cálculos de estadística, no, nada. Simplemente hay que ponerlo esto. Si yo este gráfico lo hiciera de línea, porque esto va para los gráficos de línea. Si yo este gráfico lo hiciera de líneas, ahí, vengo acá, ¿ven esta lupita? ¿Se acuerdan? Esta parte para ir poniendo los campos, que van en los ejes o que van en los valores. Esta parte, este rodillo, para ver las propiedades, los colores y todas esas cosas. Y esta lupita es para hacer los análisis. Yo le voy a agregar una línea de tendencia, ahí está, no tiene una tendencia casi horizontal, y le voy a agregar una previsión. La previsión con un intervalo de confianza del 90%, tiene estacionalidad ¿sí? Ahí está la estacionalidad. No hay ningún cálculo que hacer. Pero uno tiene que manejar los conceptos. Bueno, voy muy rápido. Vale. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo hacemos? Porque ustedes lo tienen que hacer. No digo que les funcione así, pero más o menos, que queden algunas visualizaciones. Cada grupo hará uno distinto. Les recomiendo que los que están haciendo gestión informatizada, no sé cuántos grupos hay, pero que vaya uno para cada grupo, porque por ahí tienen un poco más de práctica en el uso de la herramienta. No mucha, pero les he dado por lo menos 3 o 4 teóricos, prácticos recién están viendo ahora. A ver, ¿alguna pregunta? Una pregunta muy puntual cuando puso la estacionalidad. ¿Hay que estudiarla uno conociendo los datos históricos? ¿La toma como en el pronóstico en el ETS que teníamos una función predeterminada? Claro, si acá no hay, no te muestra, te lo muestra como una línea. Claro, yo acá le puse cada 12 puntos, este es un gráfico por mes, entonces cada 12 puntos estaría un ciclo de estacionalidad. Eso tenés que ponérselo. No, es que con un año no puedes sacar estacionalidad, porque tenés un año total del año. Que le pones 365. Porque tenés 365 días. Lo que pasa es que este gráfico está a nivel de meses acá. Cada punto es un mes. Está hecho cada punto un mes. Porque este gráfico venía de uno de barras. Que era uno por mes. Si este de barras yo hubiera venido acá y lo hubiera hecho por año, es otra cosa. Pero no puedo hacer ya pronóstico. Puedo hacer pronóstico, pero no estacionalidad. Porque tenemos totales anuales, no sabemos qué hay en cada mes. Si yo lo hubiera hecho acá por mes y acá por día. Ven acá que hay como unas flechitas. Entonces, si acá lo transformo en días y de acá lo paso a gráfico de línea, cada punto es un día. Entonces tengo que poner que la estacionalidad tiene que contemplar cada 365 puntos. Estas visualizaciones interactúan. Por lo pronto no se metan con esto de que
de que yo tocan un botón y cambia el elemento visual, porque esto es ya medio complejo. Tampoco con esto de que uno pasa así el mouse por arriba y se muestra, porque eso ya es más difícil. Y con un teórico que les dé, no les voy a poder explicar todo esto. No se metan con estas cosas. Simplemente les estoy explicando las posibilidades de la herramienta y cómo con esto ustedes como contadores pueden potenciar mucho más los análisis que hacen y pueden llegar mucho más mejor a los clientes con este tipo de herramientas. Se las estoy explicando muy sencillamente, muy brevemente. Esto da para mucho más. Hay muchas cosas más que les podría explicar y hay muchas cosas que les voy a poder explicar dentro de unos años, porque todo esto está en pleno desarrollo. Está en pleno desarrollo, no es algo que se hizo, no, esto empieza. Esto es parte de lo que se llama la industria 4.0. ¿Escucharon hablar? Industria 4.0. Son todos los campos de científicos que han arrancado hace poco y que están en plena expansión. Ingeniería genética, inteligencia artificial. Acá tengo una diapositiva donde están todas, o por lo menos las más importantes. ¿Los videos de cuál clase? Tienen 5 videos del año 2017, cuando empezamos a dar esto en gestión informatizada, que ahí sí está explicado todo en detalle. Son 5 videos, son 10 horas prácticamente. Está en el canal de YouTube de la facultad. Se hizo para los alumnos a distancia. Industria 4.0. Todas estas disciplinas, computación en nube, criptomonedas, Big Data, Data Lake. Data Lake es un tema hermoso, interesantísimo para los contadores. Tema de que debe tener un año esto. Ya vamos a empezar a trabajar más adelante con esto. Más adelante no, a lo mejor el año que viene. Realidad aumentada, nanotecnología, impresión 3D, el machine learning. Todo esto son parte de la industria 4.0. ¿Por qué 4.0? Porque se dice que es la cuarta revolución industrial. Ha habido 3 revoluciones industriales, esta sería la cuarta, que estamos empezando. No me quiero meter en este tema porque es larguísimo y es muy interesante. Pero bueno, el Business Intelligence es parte de la industria 4.0, muy concretamente cercana a la actividad de los contadores públicos. De todo esto es lo que más cerca está de la actividad de los contadores públicos. Y puede ser el Data Lake. Ya. Por lo pronto, esto que están viendo es la puerta de entrada a otro mundo, digamos, de más adelante. Pero vayan empezando, empecemos con esto. Empecemos con este tipo de herramientas. Más adelante iremos aprendiendo otras cosas acá en la facultad o el día que se reciban le daremos posgrado de estas cosas. Vamos a tratar de darle posgrado. Bueno, más allá de todos estos conceptos, ustedes estarán preocupados por cómo hacer esto. Porque dentro de 2 o 3 semanas vamos a ir a Bio 4 y ustedes tienen que mostrarle lo que hicieron. Y ustedes, no vamos a hacer como el otro día que me senté yo y hablé, 95% hablé yo, porque me puse a hablar porque los de la empresa no decían nada, no preguntaban. Ustedes también, yo les decía y ustedes contestaban, pero bueno, había mucho silencio y tuve que ponerme a hablar yo para que quedara, digamos, medio rellena la clase. Pero bueno, la próxima vez ninguno de los docentes nos va a poner adelante. Ustedes van a ir adelante, cada uno con su laptop y va a explicar. Y nosotros vamos a estar ahí, en todo caso, haciendo preguntas.
No haciendo preguntas para complicarlo, porque no queremos menos adelante de la empresa. Pero bueno, por ahí hacerle preguntas para hacerlo que expliquen. O para darles pie a que digan algo. Estas visualizaciones son interactivas. Es decir, uno toca algo y se produce un efecto en cascada sobre las otras. Ahora, ese efecto en cascada puede ser, fíjense, yo acá elijo un depósito de origen, ¿ven? Y cambia. Ahora, yo elijo acá una licencia de conductor, también cambia, pero de una manera distinta. En vez de cambiar el conjunto de la visualización, simplemente se destaca la porción que corresponde a lo que yo seleccioné acá. O sea, lo que queda más clarito es el resto, y lo que yo elegí acá queda como resaltado. ¿Ves? Pasa acá también. En estas dos pasa. Eso se puede cambiar acá en formato, editar interacciones, donde acá elijo otra cosa. Elijo esto. O sea, hay tres posibilidades. Que no haga nada, ¿ven? No hace nada, ningún efecto. Que haga el efecto de parcializar, o bien que haga el efecto de filtro completo. Lo mismo para esta. Acá la tengo por acá están. Por acá, cuando quedan encimados así es un problema, porque tengo que correr esta, acá cambiarla de acá y volver a poner esto. ¿Ven ahí? Esto se llama formato editar interacciones. Desactivo esto y ya está. Ese editar interacciones hay que mantenerlo activo a los efectos de que uno pueda elegir cómo interactúa una visualización con otra. Después, una vez que lo arreglaron, que lo acomodaron como quieren, lo desmarcan, porque si no siempre están molestando esos iconitos ahí. Para hacer este tipo de visualización es muy sencillo. Simplemente tienen que poner tienen que poner la ubicación, acá en ubicación la localidad, y acá en tamaño, el tamaño del circulito ese, tienen que poner la variable que eligen para graficar. Monto bruto, monto neto. Ahora, la localidad, si yo lo tomo de acá, me dice localidad, pero no necesariamente lo va a poder ubicar en el mapa, porque si tenemos el tío puede haber en Colombia, San Francisco, se puede ir a Estados Unidos, y así. Córdoba suele irse a España a veces. Entonces lo que hay que hacer para que no se equivoque el Power BI, acá en esta tabla de, vamos acá, ¿ven? Datos, donde está la tabla de localidades y de localidad, provincia, como está acá. Pero le agregamos un campo calculado donde dice la localidad, coma la provincia y coma Argentina. Entonces, este es el que se usa para la localización. Un campo calculado se arma como si fuera con funciones de Excel casi. Ubicación, fíjense, lo voy a sacar esto, lo voy a poner en el Word para que se vea más grande.
Ubicación, es igual. Al campo, siempre entre corchetes los nombres de los campos. Localidad, concatenar, con una coma. Concatenar. Y esta es una función especial. Related. ¿Por qué? Porque la provincia no está acá. El nombre de la provincia está en otra tabla. Provincia. Pero ¿cómo? Sabemos que las localidades con las provincias están relacionadas. Del lado de los unos, las provincias, del lado de los varios, las localidades. Entonces la función related lo que hace es tomar de la tabla relacionada provincias, el campo provincias, el nombre. No hace falta hacerle un buscar B para que lo encuentre, ni nada de eso. Porque estos son, si uno lo hiciera con Excel, tendría que venir acá para colocar la provincia acá, tendría que hacer un buscar B, algo para combinar dos tablas, bueno, sería más lío. En cambio acá simplemente pone las relacionadas, provincias, y entre corchetes el campo provincia, que es el nombre de esta columna. Concatenar y otro texto, Argentina. De esa manera se arma una columna calculada. Vamos a verla acá, esta, que tiene, ¿ven? Cruz Alta, coma, Córdoba, coma, Argentina. Siempre termina con Argentina. Pero acá coma Córdoba o coma Buenos Aires o lo que sea, lo toma con el related. Entonces arma localidad, provincia, país, y ahí sí, no hay ningún problema en que lo coloquen en este tipo de visualizaciones, porque ya no hay forma de que se nos vaya a otro lado, salvo que en una provincia haya dos localidades con el mismo nombre, que no creo. Lo que sí, a este tipo de columna hay que ponerle aquí en modelado, hay que ponerle que se trata de un lugar, que no es una columna común. Las columnas que vayan a poner en un objeto visual de geolocalización tienen que indicarle si es lugar, o hay veces que, sobre todo cuando se trabaja con campos, que no están en ninguna localidad, uno le pone las coordenadas del campo. Se va al Google Map, y busca las coordenadas, la latitud y la longitud, lo pone, latitud, longitud, lo pone en un campo, dentro de la tabla de clientes o de productores o lo que sea. Entonces, cosa que el campo quede bien geolocalizado. Entonces eso les va a quedar en una tabla, por ejemplo, si fuera acá en organizaciones, tenemos las coordenadas del campo. Después venimos acá y vamos a usar esas coordenadas, pero tenemos que indicarle acá que son latitud o son longitud. Una columna para latitud, otra para longitud. Entonces ahí sí, con eso podemos hacer geolocalización de campos, que es muy interesante. Yo tengo un par de casos ahí de gente que está en el tema del comercio de grano, que le interesa saber bien dónde está cada campo. Pero hay que indicarle qué es, porque si no, no sabe. No sabe el Power BI, no puede automáticamente saber si eso es una latitud, una longitud, es una dirección. Se puede poner la dirección exacta también. Acá no tenemos dirección, tenemos nombre y localidad. Eso hay que, acá en categoría de datos, lugar. Acuérdense, acá en modelado, categoría de datos, lugar. Volvemos acá, entonces se ubican. Acá hay tres cosas, la visualización, las tablas en sí mismas y las relaciones. Y acá están los campos que uno elige de cada una de las tablas, y acá están las visualizaciones con sus propiedades. Acá tenemos los datos que van
en los ejes, digamos, y en los valores. Acá tenemos las propiedades, el rodillo, y acá tenemos el caso de que vayamos a hacer análisis estadístico. Proyecciones, tendencias y varias cosas así. Una cosa más. Hay veces que uno, en vez de hacer como hicimos acá, que los valores los toma directamente desde campos. Yo acá, ¿qué hice? El campo bruto sin merma. Tomé bruto sin merma y tomé la licencia. Bueno. Yo en vez de poner el monto de bruto sin merma sumado, supongamos que quiero ponerle bruto sin merma, pero en tonelada. Porque acá me lo puso en kilo. Entonces lo que tengo que hacer es una medida. La medida podría ser un campo calculado también. Bruto sin merma dividido 1000. Podría ser. Podría ser. Pero hay otra cosa, a ver, no es este un buen ejemplo. Para hacer medidas también hay cosas más complejas. Por ejemplo esto. Esto que estoy graficando acá es una proporción de monto bruto o por peso neto, digo, sobre peso bruto. Y acá lo estoy poniendo en esta visualización. Que le he puesto un rango de recorrido entre 98 y 100%. Ese rango de recorrido se pondrá desde dónde. En todo esto. Desde acá, desde el rodillo. Acá dice eje medidor y le pongo mínimo, destino y máximo. Bueno, máximo no le puse nada, cuando no le pongo nada toma el 100%. Destino es este puntito que está acá, que es una especie de objetivo. Una especie de valor ideal o estándar. Esas propiedades se ponen por acá, por el rodillo. Ahora, en esto yo estoy mostrando ¿qué? ¿Un campo? No, estoy mostrando una operación entre campos. Ahora esa operación entre campos la podría poner en una columna calculada que divida el peso neto sobre el peso bruto, o 1 menos peso neto sobre peso bruto, para que nos dé así. No, perdón, peso neto sobre peso bruto, directamente. Conviene esas cosas a ponerlas como medida. Las medidas son como unas variables que uno define. A ver, acá usé esta. Que las define acá. Se hacen acá. Modelado, nueva medida. Acá es nueva columna. Para agregar columnas calculadas. Acá es nueva medida. La medida no es una columna. Es una variable, es un escalar. No está en cada fila de una tabla. Es un cálculo. ¿Cómo se hace el cálculo este? Bueno, divido la suma de este campo sobre la suma de este otro, y acá pongo divide. ¿Por qué divide? ¿Por qué no pongo la barra de dividir? Si no, si el denominador da 0, se produce un error. Entonces el divide no, evita el error ese. Es lo mismo. Si pones un sí error, es lo mismo. Así es, muy bien. Entonces divido la suma sobre la suma. ¿Qué ventaja tiene sobre los campos calculados? Que no va en campos.
No va en campos, no va en fila. A ver, esto lo voy a explicar con un ejemplo. Supongamos que tenemos un camión con 30.000 de bruto. Y tenemos un camión, y ese mismo camión de neto tiene 25.000. Tenemos un camión muy poco cargado que viene con 5.000. Y tiene de bruto o de neto 2.500. Entonces, ¿cuál sería acá la relación neto con bruto? Esa. Y acá sería 0,50. Entonces uno dice, bueno, para los camiones que supongamos que son los dos únicos camiones que hay. Para los camiones que llegaron, ¿cuál es la relación promedio? ¿Qué hacemos acá? Un promedio de estos dos. ¿Está bien eso? No, porque lo que tenemos que hacer es así. Sumar esto. Y fíjense cuánto da. Porque está bien, nosotros recibimos 35 y tuvimos un neto de 27.500. ¿Cuál es la relación neto-bruto? Esto sobre esto. En cambio acá lo hicimos a este y lo hicimos a este, siendo que este camión es mucho más importante que este otro. Entonces así sacamos un promedio y le dimos la misma importancia a los dos camiones. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos columnas calculadas, hacemos esto. Hacemos columnas calculadas y después hacemos un promedio. Pero no queda bien. Lo correcto siempre es hacer medidas, es decir, sumar esto y divide. Eso vale en general para todos los cálculos que hay que hacer. Siempre conviene hacerlo con medidas, no con columnas calculadas, porque si no traen este problema. Nosotros hacemos medidas, hacemos un cálculo, lo hacemos para cada fila, después lo promediamos y decimos, bueno, esto es representativo. No, porque le estamos dando igual importancia a cada fila. Entonces acostúmbrense a usar medidas. La medida, nueva medida, y se pueden poner adentro de una tabla. Yo acá lo puse adentro de otra tabla. Yo uso la técnica de hacer tablas ficticias para colocar las medidas ahí. Bueno, pero no directamente pónganlo adentro de la tabla donde están, de la tabla de ingresos, pónganlo ustedes. Si no hay que crear, queda mucho más cómodo que las medidas estén en otro lado, porque son más fáciles de encontrar. Como las medidas se usan mucho después, todo esto está hecho con medidas. Bueno, armen las medidas, que son las relaciones estas, que son las relaciones que van a ver en el cuadro de mando integral. Y colóquenla dentro de la tabla, a las medidas, eso dentro de la tabla de ingresos. Pero no como campo calculado, sino como medida. Donde suman y dividen. Hacen operaciones globales y después van haciendo las operaciones, pero sobre la suma total. Una cosa más les digo, y estoy haciendo una clase hipercomprimida como nunca de inteligencia de negocio. No sé cómo sale, pero bueno, no tenemos mucho más tiempo. Después todo esto lo vamos a profundizar en gestión informatizada. Pero bueno, uno trata de sintetizar tratando que se entienda y que puedan trabajar. Ustedes empiecen a trabajar, los que tienen un poquito más de práctica, repártanse entre cada uno de los grupos, y las dudas que vayan teniendo tienen 3 semanas para venir a consulta en el cubículo de matemática.
A ver, entonces, con esta planilla que nos dio la empresa, con los complementos que nosotros le agregamos, que esto se lo vamos a entregar a ustedes, es con lo que tienen que trabajar para hacer algunos indicadores. El resto de los indicadores los pondrán, esto se hace en varias páginas, ¿no? Uno puede poner varias páginas. Entonces pondrán otros indicadores, o estos mismos indicadores, los podrán poner en páginas separadas para que queden separados del resto, que no se vea toda esta parte. Toda esta parte de interacción entre las dimensiones la pueden poner en una página, y a los indicadores lo pueden poner en otra, junto con otros indicadores que no funcionan, simplemente que estén ahí. Porque no podemos hacerle a la empresa 40 indicadores que a lo mejor ellos usan, pero con esto que nos han dado nada más, que gracias que nos han dado esto, o sea, se han portado bastante bien con nosotros porque nos han dado datos reales. Esta planilla de ingresos es real. Pero bueno, no podemos hacerle todos los otros indicadores que ellos utilizan porque no tenemos los datos. Pero por lo menos demostrémosles a ellos cómo se puede usar una herramienta de inteligencia de negocio para mostrar indicadores que no son indicadores fijos, sino que interactúan con otras cuestiones que van variando y que a su vez se va trabajando con lo que hay atrás del indicador. Que eso es lo que también importa mucho. Incluso es mucho más importante, termina siendo esto, que el indicador. Y es mucho más importante todo esto que el cuadro de mando, en definitiva, también. El cuadro de mando es muy importante, pero todo este trabajo de interacción y de análisis, que a lo mejor lo hacen en la empresa porque tienen que armar los indicadores, pero a su vez le quedan todos los datos ya armados para hacer inteligencia de negocio. Un último concepto. Esta herramienta se llama Power BI Desktop. Hay que instalarla, se descarga de internet, es gratis, queda un icono acá en el escritorio. Esto después, no vamos a llegar a esa parte, pero esto después se publica en internet. Hay que abrir una cuenta y se publica para que la gente que lo use no tenga que verlo con esto, porque esto es una herramienta para desarrollar, pero no es para ver. No hay que darle el Power BI Desktop al usuario, porque si no el usuario viene, toca acá, cambia, es como las fórmulas de una Excel, que uno tiene que protegerla. Pero, bueno. Entonces, ¿qué se hace? Acá hay un botón publicar, donde esto se sube a la nube, y después se entra. Fíjense que yo acá entré con el Chrome, entré esto mismo, ya publicado. Entonces la gente el usuario, no el que diseña, sino el usuario, entra navegando por internet. O por el dispositivo móvil. De esta forma, funciona exactamente igual. Es lo mismo, nada más que solamente se ve la parte de los informes, del informe. Y se toca todo esto, pero no se cambia la parte de diseño. ¿Está claro? Lo que hace la versión Pro automáticamente levanta otra vez los datos, actualiza, ¿se acuerdan de este botón? Y publica todo al mismo tiempo. Uno puede decir, bueno, a tal hora y tal hora y tal hora del día, haga el proceso. Levanta, hace toda la minería, levanta la información de todos los sistemas, arma el cubo y lo publica y lo sube a la nube. Todo eso sin que nadie toque nada. Sin que nadie toque, sin que nadie se meta en el Power BI Desktop ni cambie nada. Eso es lo que tiene. Si uno tiene la versión gratuita, ¿qué tiene que hacer? Abrir el Power BI Desktop. Al 6. Actualizar y publicar. Tiene que abrir, actualizar, se levanta todo y publicar. 2 pasos. Si lo tienen que hacer una vez por día o una vez por semana no es problema. Si lo tienen que hacer a cada rato. Bueno, hasta acá llegamos hoy.